López Obrador pone en venta las casas que eran de descanso para los presidentes. Y esto, por supuesto, hay a quien no le gusta, hay a quien no entiende que el gobierno está para gobernar y no para servirse al pueblo y no para los lujos. Por suerte, tenemos un instituto para devolver al pueblo lo robado. Y el costo de estas casas que durante tanto tiempo estuvimos pagando se va a traducir en obras para los pobres. Por cierto, te adelanto que Calderón tenía a nombre de su suegro una casa con nada más y nada menos que un cuartel militar. Si quieres saber los detalles, quédate con nosotros aquí, en México, en Marcha. Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia ya de más de 100,000 mexicanos que estamos comprometidos con la información que sucede en nuestro país. Y bueno, ven esta sonrisota, esta sonrisa que tengo el día de hoy, es porque acaba de suceder algo muy importante para nuestro país. Y es que poco se hablaba, más bien mucho se hablaba de Los Pinos, de los lujos que tenían los presidentes en esa casa, que hoy es un museo y que está abierto a las puertas del mundo para que cualquiera pueda entrar y ver cómo vivían los expresidentes, cómo perdían el piso dentro de ese palacio. Y poco se habla de las casas que tenían los presidentes para descansar. Pues en este video vamos a revelar unas joyitas, amigos, porque ahora esas casas van a ser vendidas y los ingresos van a ser utilizados para realizar obras de infraestructura en comunidades pobres. Como dijo el presidente López Obrador, esto no les gusta a los conservadores. Si tú eres conservador y no te gusta que el gobierno empiece a vender lujos para mejorar las comunidades pobres, pues apágale de una vez, porque todo este video se va a tratar de qué tan importante es que el presidente venda estas casas de descanso, porque no es posible tener un gobierno rico con el pueblo pobre. No sé a quién le suene esto, pero bueno, entre otras casas encontramos una del comandante, el tomandante Borolas, en la que el señor tenía militares a su disposición. Y esto está documentado en una nota que vamos a ver. Tenemos otra de las casas de descanso de uno de los expresidentes, que fue de Carlos Salinas de Gortari, que resulta que ahí alojó a uno de los criminales más buscados. Tenemos otra residencia en Ixtapa de Enrique Peña Nieto, quien dijo: yo voy a expropiar la playa. Y otra lujosa residencia ¿se acuerdan de Romero de Champs? Pues también él tiene una lujosa residencia en Acapulco a nombre de Juan Collado. Pero bueno, este no es expresidente, pero también esperemos que en su momento, con la ley de extinción de dominio, pueda formar parte del patrimonio del Instituto para devolver al pueblo robado. Así que de todos estos temas te vamos a estar hablando, y arrancamos con el tema más importante, que es el anuncio a nivel nacional de que se va a hacer una subasta de casas de descanso de los expresidentes. La fórmula de vender todo para beneficio de los pobres le está funcionando a la Cuarta Transformación, y ahora surgió la posibilidad de subastar las casas de descanso de los expresidentes. Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de hoy. Ya, yo tengo resuelto ya dónde obtener los recursos. Está funcionando la fórmula que se aplica de no permitir la corrupción y fomentar la austeridad. Dice: ya tenemos garantizados para este año 340,000 millones de pesos que se están destinando a programas de bienestar. Ahí disculpen a los que no les gusta que se trate de sacar a los pobres de esta condición. Ahí disculpen a los que no les gusta escuchar que el gobierno se quita lujos, que el gobierno se quita beneficios.
para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahí disculpen a los que no les guste. Ya tenemos garantizados 340,000 millones de pesos que se están destinando a programas de bienestar. No sabemos si nos van a ir quedando residencias que hay. Había, por ejemplo, casas de descanso para el presidente. Pues esas casas de descanso del presidente se van a convertir en dinero y al mismo tiempo en obras para comunidades pobres. Yo creo que Porfirio Díaz se ha de estar retorciendo porque jamás se vio que un gobierno empezara a vender bienes que eran dedicados para el lujo de los expresidentes. Es la verdad, vivían como si México fuera una monarquía, como si México tuviera un emperador. En México tenemos un presidente y es republicano y se llama Andrés Manuel López Obrador y no necesita este tipo de lujos. Y esperemos que no regresen los presidentes que querían vivir como reyes, que querían vivir a costa del pueblo, que querían vivir en mansiones de lujo, que querían, por ejemplo, Los Pinos, con canchas de tenis, con canchas de fútbol, con cine propio para el presidente, donde las familias se daban pues unas grandes vidas como si fueran millonarios, y donde el presidente perdía el piso, es la verdad. Viviendo en Los Pinos, ¿cómo vas a entender que hay comunidades pobres viviendo Los Pinos con un chef a tu servicio? ¿Cómo vas a entender que hay personas que no pueden comer 3 veces al día? Viviendo Los Pinos, ¿cómo vas a entender que hay comunidades que no tienen caminos para ir a sus escuelas? Viviendo Los Pinos, ¿cómo vas a entender que hay casas de adobe donde en tiempos de invierno no hay cómo frenar el frío? Viviendo Los Pinos, ¿cómo demonios vas a entender que hay casas en donde se fuga el agua de la lluvia porque los techos son de lámina o de paja? Viviendo Los Pinos, ¿cómo vas a entender al pueblo de México que tiene más de 40 millones de pobres? Y más con estas casas de descanso que hoy se van a vender. Hoy tenemos un presidente que recorre el país, que se ensucia los zapatitos y que le importa un comino que haya lujos para el presidente. Y que hoy dice: a ver, el presidente no necesita de tanto lujo. El presidente no necesita de un avión presidencial. El presidente no necesita de casas de descanso. El presidente no necesita de vivir en Los Pinos. Por eso la gente está tan molesta. Por eso la gente está llamando populista a Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que no tenían en cuenta es que no tiene razón de ser que durante tantos años pagamos esos beneficios para los presidentes. Y que seguimos pagando beneficios no para el Ejecutivo, sino, por ejemplo, para los del Poder Judicial, que tienen apoyo hasta para comprarse lentes ganando 600,000 pesos mensuales. Ya no la friegan. Pero bueno, lo que le compete al presidente Andrés Manuel López Obrador, respetando la independencia de los poderes, lo está haciendo y eso no le gusta a la gente. Esperemos que no empiecen a sacar notas de que es un populista, de que está acabando con el patrimonio del gobierno. No es cierto. Nadie, los mexicanos no necesitábamos estas casas de descanso para el presidente. Eran un lujo y se acabó. Y por cierto, Calderón tenía una casota al pie de los volcanes. Y según menciona esta fuente de Proceso, al amparo del gobierno de Peña Nieto tenía un cuartel militar para él solito. Y el predio lo pusieron a nombre del papá de su esposa, Santa Margarita Zavala, o como casi la andan queriendo canonizar por su Partido de México Libre. Vaya, que se sepa esto. La gente que les dio las firmas debería saber que tenían una casa financiada por los mexicanos, que tenían una casa con militares financiados también por nuestro país, y que hacía lo que querían al amparo del cobijo del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien les solventaba todo. Porque hay que recordar que Calderón fue quien le abrió la puerta a Obedrect, y con esta puerta se abrieron negocios millonarios para Peña, y para Lozoya, y para Rosario Robles, y para José Antonio Meade, y párale de contar. Pero vamos a continuar con esto porque dice que el presidente solo viene de vez en cuando, si acaso una vez al mes, dicen los lugareños. No son giras de trabajo, por el contrario. Felipe Calderón se encierra en el rancho de San José, una propiedad que no es nada ostentosa ni está a su nombre, pero en la que se construye un cuartel militar y se muda el basurero que colindaba con el predio, en tanto que el ayuntamiento recibió una solicitud
para introducir agua potable con recursos municipales. Hasta agua le iban a poner al presidente en ese ranchito y pagada nada más y nada menos por el ayuntamiento, no por la federación. Te platicaba al inicio del video que Peña Nieto privatizó una playa que le gustaba mucho y pues se adueñó de esta playita, su playa favorita, y además clasificó la información. El INAI no puede hablar de este fraude que hizo Enrique Peña Nieto en Punta de Mita, Nayarit. También te hablaba de la mansión que tiene Juan Collado en Acapulco, que se supone que es el prestanombres de Romero de Champs. Y también de que Salinas, pues, fue el hostess, o como se le puede decir, el anfitrión de Arturo Beltrán, quien vivió en la casa del mismísimo expresidente de la República. Pues hoy todo esto se va a acabar porque López Obrador va a vender las casas que eran las casas de descanso para los presidentes de la República. Y nada más, que les duela a quien le duela. Amigos, si te gustó este video, deja tu like, compártelo, porque gracias a ti estamos llegando cada vez a más personas. Y siempre recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.